Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, tengan todos y todas. En este repaso por los mejores programas del año del Popular en Radio, por los que impactaron más, los que ustedes pidieron más, hoy vamos a emitir un programa muy especial que salió al aire el 24 de marzo de este año y que tiene que ver con el testimonio sobre la tortura y la prisión de tres muy valientes compañeras que representan a un grupo de otras 28 expresas políticas que presentaron una de las denuncias más removedoras sobre las violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de la conversación y del testimonio que tuvieron con el Popular Lucía Arzuaga, Antonia Yáñez e Ivonne Klinger. Compartamos el programa íntegro con ustedes. Un abrazo. Muy buenos días, los saluda Gabriel Mazarovich, como todos los domingos, 9:30, aquí en CX30 Radio Nacional. Estamos con Alejandro Barreto, digo bien el apellido, trabajando aquí en esta mañana preciosa de domingo. El programa de hoy va a ser muy especial. Como ustedes saben, tres compañeras, tres expresas políticas, denunciantes de agresiones sexuales durante la tortura en la dictadura, brindaron su testimonio en el Popular en esta edición del viernes. El programa de hoy está íntegramente dedicado a este testimonio. En el programa del domingo que viene vamos a compartir el homenaje de Rodney Arizmendi en el Senado por los 100 años de su nacimiento, que fue muy importante. Pero hoy le vamos a dar voz a estas tres compañeras. Sin más, vamos a pasar a compartir el editorial del Popular que nos va a servir de introducción para este tema. Esto es El Popular en Radio. Editorial, la opinión de El Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula Cuando la dignidad vence al terror. En editoriales pasados sostuvimos que la lucha contra la impunidad, contra la cultura de impunidad, contra el ejercicio del terror y del poder a través de la impunidad es permanente, no cesa. Hemos hablado, y lo seguiremos haciendo, sobre los argumentos jurídicos y políticos que cuestionan a la impunidad. La impunidad parte de un supuesto que demuele toda la estructura en la que se sustenta el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley. Esos argumentos y muchos otros seguirán siendo esgrimidos para buscar y encontrar las salidas políticas y jurídicas para impedir que la postura de 4 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que declararon inconstitucionales 2 artículos de la Ley 18.831, cumpla la función que tiene, asegurar la impunidad. Habrá que seguir enfrentando la teoría de los dos demonios, de los dos bandos en conflicto. La teoría de los dos demonios, sostenida en todo el continente por la derecha, y lamentablemente con variantes que se sostienen también desde sectores de la propia izquierda, tienen 4 falsedades básicas. Miente sobre el inicio de la violencia, que fue desde el poder y desde el Estado. Miente sobre el carácter de clase de la dictadura, que no fue militar solamente, fue de los círculos del gran capital financiero y la oligarquía industrial y ganadera que ganaron y mucho con el disciplinamiento social construido por el terror. Miente sobre la dimensión de la represión, el objetivo fue todo el pueblo, todo el que pensara distinto. Y miente al ocultar el papel del imperialismo yanqui, de su plan continental de dominación, el papel de la doctrina de seguridad nacional, las coordinaciones como la Operación Cóndor. Pero hoy nos centraremos en otra dimensión, mucho más importante y profunda, la ética, la humana. La impunidad permite la continuidad de las violaciones a los derechos humanos y su efecto en las víctimas en el tiempo. Perpetúa el objetivo de los torturadores, secuestradores, violadores, asesinos y desaparecedores. Lo prolonga.
Uno de los presupuestos sobre los que se sustenta la impunidad es silenciar a las víctimas, ocultar sus denuncias, evitar la exposición pública. Lo hacen a través de muchos mecanismos: la negación de justicia, el silencio cómplice, mantenido durante años de la mayoría de los medios de comunicación, y el dolor de las víctimas. Denunciar duele, expone, reabre las heridas. Por eso vale tanto dar testimonio, denunciar, decir la verdad, construir memoria histórica. La impunidad se basa en la mentira, en la falsificación histórica, no resiste la verdad. Al anularse los efectos jurídicos de la ley de impunidad, que hoy quieren ser restituidos por la derecha, los impunes y la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, las víctimas empezaron a hablar de nuevo, a denunciar. Todas las denuncias son importantes. Nos llevó mucho tiempo como sociedad asumir el drama de los desaparecidos. Luego recién se visibilizó a los muertos de la represión y finalmente se instaló públicamente el cuestionamiento a la principal modalidad represiva de la dictadura en Uruguay, la prisión prolongada y la tortura. Una de las denuncias que más impactó y que colocó una dimensión de la represión que había permanecido oculta fue la que representaron 28 expresas políticas sobre agresiones sexuales. La denuncia muestra que las agresiones sexuales fueron una práctica sistemática y generalizada durante toda la dictadura y en todo el país. Mirta Macedo fue una de las denunciantes que además hizo público su testimonio. Mirta murió el año pasado, sin haber logrado, a pesar del esfuerzo de denunciar, justicia. Por eso hoy le volvemos a dar voz, que se escuche su voz y su denuncia. Mirta era militante de la UJC y del PSU, y fue detenida el 23 de octubre de 1975, en el marco de la Operación Morgan. Jorge Pajarito Silveira encabezaba el comando que la secuestró y participó de su tortura. En una nota realizada por Florencia Pagola para Sala de Redacción de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UDELAR, Mirta dio su testimonio. Me llevaron sola a bañarme. Como yo no me sacaba la bombacha, el hombre me dijo: ¿dónde se ha visto que una persona se bañe con calzones? Cuando me la saqué, el hombre me apretó contra la pared, me penetró, tuvo todas las relaciones del mundo. Esa misma persona, cuando llegaba a la guardia, pasaba por donde yo estaba, apenas me tocaba y yo ya sabía que era él. Le tenía terror, pánico. Es más, los días que ellos no tenían guardia iban a violarnos. Éramos como sus putas. Ese hombre siempre me violó mientras estuve en el 300 Carlos, batallón 13 de infantería. El tipo me agarraba y me llevaba al baño. Uno al principio tiene intento de defenderse, pero ¿qué te vas a defender con las manos atadas? Me violaba día por medio, cada 2 días. En el momento de las violaciones no te preguntaban nada, solo te llevaban para tener relaciones. Ellos andaban calladitos y cada cual tenía a su mujer. Yo, se ve que era la mujer de ese hombre, porque él siempre venía a mí. Volví 6 veces al 300 Carlos, batallón 13 de infantería, y todas las veces que fui me violaron, y una vez entre 6 o 7 hombres, en condiciones macabras. En esta edición, El Popular, para aportar en su histórico compromiso de dar voz a la verdad, dialogó con Ivone Klinger, Antonia Yáñez y Lucía Arzuaga, 3 de las denunciantes. Antonia fue detenida en 1981, Ivone en 1982 y Lucía en 1983, aunque ya había sido detenida y torturada en 1974 con 15 años. Las 3 militaban en la UJC, las 3 también en el movimiento estudiantil. En la entrevista dijeron cosas como las que siguen. Ninguna se lo había contado a nadie, digo la parte del abuso sexual. Ni siquiera a nuestra madre. A todas nos pasó que salíamos y queríamos hablar, y tu madre te decía: no hables de eso que te hace mal. No nos dejaron hablar, nadie nos quiso escuchar. Vos sentías que agredías al otro contándole. Hasta el día de hoy siento que si cuento esa parte me van a mirar de una manera distinta. Hay abusos sexuales en todas, pero no en todas hay violación. Incluso hay disquisiciones judiciales estúpidas. Si en vez de ser con el órgano sexual masculino fue con un palo o te metieron un bicho, legalmente no es violación. Durante mucho tiempo no pudimos hablar porque no encontramos las palabras para decir lo que nos pasó, y nos sigue costando encontrarlas. Ahora con valentía y dignidad las encontraron. El tiempo no puede jugar a favor de los violadores. Tiene que servir de refugio a las víctimas. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia quiere volver a victimizar a Mirta, a Ivone, a Antonia, a Lucía. Les dice que llegaron tarde, que ahora su valentía y su coraje no valen, que hay que dejar impunes a los que usando el poder del terror les hicieron lo que les hicieron. Pero eso no pasará, porque no nos vamos a rendir y no las vamos a dejar solas.
A las compañeras que denuncian, enfrentando su dolor y una vergüenza que no les pertenece, nuestra solidaridad plena, sin cortapisas, total. Seguiremos abriendo puertas para la verdad, que tiene una fuerza arrolladora y que es imprescindible para tener un futuro distinto. Seguiremos abriendo caminos para la justicia. Solo reclamamos eso, verdad y justicia. Simplemente eso, pero ni un milímetro menos. Esto es El Popular en Radio. Derechos humanos. La lucha por verdad y justicia no cesa. El encuentro con Ivonne, Antonia y Lucía fue eso, un encuentro entre compañeros y compañeras. No fue una entrevista, no hay neutralidad del entrevistador. Estamos con ellas, sentimos su dolor, nos mueve la solidaridad y el compromiso. Por eso ellas tienen la palabra. Ellas se presentan a sí mismas. Escuchémoslas. Me llamo Ivonne Klingler. Cuando dan el golpe de Estado era estudiante de medicina. Ocupé la facultad, que era lo que había resuelto ya nuestro gremio, y la FEU y el PIT-CNT. Esa misma noche, ya nos encontramos, y al otro día, a primera hora de la mañana, se ocupó la facultad de medicina. Veíamos enfrente ocupada la facultad de química, un poco más lejos ocupaba Alpargatas, y vimos los tanques rodeando el Palacio Legislativo. Los 15 días que estuvimos ahí, fueron difíciles, y cuando nos desalojan la facultad, ya me fichan, me anotan el nombre y la dirección. A partir de ahí, a los pocos meses me van a buscar y me dejan una citación, por lo cual yo tengo que optar entre presentarme y con toda la situación difícil que había, o pasar a la clandestinidad. Pasé a la clandestinidad y después estuve militando en la Unión de Juventudes Comunistas primero, y en la etapa de alrededor del 80 a nivel del Partido Comunista. Después encargada del Regional 1 del partido, que era Bancarios, El Puerto. Fue el último regional que cayó. Y a mí me detienen a fines de enero del 82, 2 años después de haber ganado el no. Para aquellos que dicen que los militares respetaron el pronunciamiento del pueblo, acá hay 3 ejemplos. Las 3 compañeras caímos después del 80 y pasamos todo lo que pasamos después del 80. Y fui llevada, por supuesto, secuestrada a la Tablada, desaparecida durante 3 meses. Después aparecí momentáneamente frente al juez Federico Silva Ledesma, que cuando yo le dije que estaba mal la fecha de detención, porque aparecía detenida en marzo y yo había sido detenida en enero, me dijo textualmente: o firma esto o va para atrás, vuelve a la Tablada, todo lo demás. Fui detenida en enero, en junio llegué al penal de Punta del Este. Esto es El Popular en Radio. Yo fui detenida en diciembre del 81. También proveníamos de la militancia en la legalidad, en aquel momento de la Juventud Comunista, en los años 60 y pico, ¿no? Con la naranja creo que me sensibilizaron, y me sensibilicé con la reforma naranja aquella, creo que por el 66, el IABA, y después el Instituto de Profesores, pero lo cierto es que diciembre del 81 estábamos militando en la juventud también, vinculados con temas variados en ese momento. Es decir, ya sabemos que las instancias, digamos, de los relevos eran funcionales justamente a los golpes que se recibían, y teníamos idea de que se podía permanecer un tiempo en la clandestinidad, a veces más largo, a veces más corto, dependiendo de factores diferentes. En realidad se puede decir que fue
un periodo largo, pero también dependiendo mucho a veces de las cosas que hacías, de las responsabilidades o de las tareas, porque ahí te ibas aproximando a los nudos más problemáticos. Y esa fue un poco la circunstancia del 81, ¿no? Sí. Indudablemente vinculado con un descabezamiento que se quería hacer después de la victoria del plebiscito, porque en realidad, más allá de que uno no se abrogue nada especial con respecto a esa victoria, como decía, en realidad, bueno, nosotros estábamos en la calle en ese momento y estábamos tratando de haciendo todo lo posible para que efectivamente hubiera mayor conciencia con respecto a lo que podía significar justamente perder el miedo, ¿no? Y esclarecernos con respecto a que no podía venir una constitución generosa para el pueblo de parte de los militares. Bueno, esa operación, yo creo que sí, reverdeció en ellos la necesidad de que tenían que suceder cosas, porque había sido muy fuerte. Bueno, después, obviamente, lo que decimos, secuestrada en la Tablada, largos meses, hasta que llegó también por allá por junio. Esto es El Popular en Radio. Yo me llamo Lucía Arzuaga. En realidad yo estuve detenida en 2 oportunidades. La primera vez fue en el año 1974, yo tenía 15 años y fui detenida por actividades gremiales en el Liceo 20. Pasé a juez de menores y me procesaron y fui a un albergue, al Buen Pastor, donde permanecí recluida no sé bien cuánto tiempo, sé que poco tiempo, unos meses, y cuando me liberaron fue con la condición de que tenía prohibido el acceso a la enseñanza pública. Y la segunda vez que fui detenida fue en el año 1983, el 13 de junio de 1983, y ahí tenía 23 años y quiero recalcar que fue en junio de 1983. Ya había sido el plebiscito del 80, ya habían sido las elecciones internas de los partidos políticos y ya el movimiento obrero y el movimiento estudiantil habían ganado enormes espacios de lucha. Ya había sido el 1 de mayo, ya se había conformado el PIT-CNT, ya estaban las peñas, ya se había formado FUCBAM y ya estaba la FEU encaminada, y yo participaba de esas negociaciones para que la FEU clandestina ingresase a formar parte de la CEP, conformando la CEP-FEU. Ya estaban las revistas universitarias, que eran espacios de legalidad, y ya se empezaba el diálogo del Club Naval. Lo que quiero decir con esto es que en ese momento no existía ningún demonio, ningunos 2 demonios, mejor dicho, que el MLN había sido derrotada en el año 72, hacía muchos años que no había guerrilla en este país, y que bueno, yo creo que fue un manotón de ahogado intentando frenar los avances de la lucha hacia la democracia, hacia la derrota de la dictadura, ¿no? Yo también estaba clandestina porque yo militaba en la UJC y en la EM, la Asociación de Estudiantes de Medicina, que también era clandestino en ese momento. Yo era la delegada de mi generación a lo que llamábamos el comando de la EM clandestina, porque estaban ilegalizadas todas las organizaciones sociales y políticas, menos las de los partidos tradicionales. Y la FEU era ilegal, por ende la EM y todas las organizaciones de las diferentes facultades. Y bueno, a partir de la caída del año 81, quedamos muy expuestos un grupo de compañeros y decidimos, en realidad al principio pensamos que no había más nada para vivir y resolvimos asumir la responsabilidad de pasar a la clandestinidad y de seguir la conducción del movimiento estudiantil. Y bueno, ya cuando pensamos después del 1 de mayo que la dictadura se acababa y que no íbamos a estar presos, porque cuando vos pasabas a la clandestinidad se decía, como decía recién Antonia, que más o menos vos podías, se resistía 1 año clandestino, porque después algún error cometías o te acercabas a un núcleo o pasaba algo y caí. Y bueno, cuando
había transcurrido un año y pico, casi 2. Cuando fue 1 de mayo pensamos que ya no íbamos a caer, y bueno, con esa visión política dijimos ya no caemos. Y al mes siguiente caímos presos. Y bueno, a mí me detuvo el Departamento de Información e Inteligencia las 2 veces, la vez de los 15 años también. Fui torturada ahí y después fui llevada al penal de Punta de Rieles. Esto es El Popular en Radio. Están llegando múltiples mensajes por teléfono, por mail, una cantidad, los agradecemos mucho, pero no vamos a leer, vamos a seguir compartiendo las voces de estas compañeras. Esas historias de lucha personales que son la historia de la resistencia del pueblo uruguayo a la dictadura tan poco contada. Estas 3 compañeras llegaron con muy poca diferencia al penal de Punta Rieles, con números casi correlativos, que expresaban la continuidad de la represión, la continuidad de las caídas de las que hablaban las compañeras, pero también expresaban la continuidad de la lucha y de la resistencia a pesar de esa represión. Ellas, con risas para aflojar y para ayudar a seguir hablando, nos cuentan sus números de presas, asignados al llegar a la cárcel de mujeres de la dictadura. 615, 616. 628. ¡Qué cerca! Refiriendo a los números de presa. Sí, de reclusa, como dicen. De reclusa, sí. La conversación no fue fácil. Hubo mucha pausa, mucha respiración profunda, miradas de solidaridad y de dolor. Compartamos este primer fragmento largo en el que cuentan por qué denunciaron y qué denunciaron. Está claro que hay que hacer un esfuerzo enorme para hacer la denuncia que ustedes hicieron. Está claro que hay elementos personales y que hay elementos colectivos, porque ustedes le aportan a la memoria histórica con esto, a desmontar un montón de cosas. ¿Qué pesó? ¿Qué fue lo que denunciaron en particular cada una de ustedes? En mi caso, lo que pesó sigue pesando. Eso es lo que me preocupa. Yo después que tuve hijos y todo, yo me preguntaba, ¿cómo explico esto? ¿Y cómo le digo que la justicia no es igual para todos? Que la historia la cuentan casi contando los vencedores de aquel momento. La historia la siguen contando ellos. ¿Es así o no? ¿O acá se pudo hablar libremente de lo que pasó? Hubo un reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas de las terribles violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante todo el proceso del terrorismo de Estado. No reconocieron nada. No hicieron que la gente culpable pague ni siquiera lo mínimo de todo esto. Entonces la historia la siguen contando ellos. Nosotros no hemos podido contar nada. Esto que estamos haciendo es una ínfima cosa en 30 años, más de 30 años que pasaron. Entonces yo dije, bueno, a esta altura yo tengo que empezar a hablar. Tengo que empezar a hablar porque hay niños que me miran y me preguntan con la mirada, ¿qué vamos a hacer con el futuro de este país? ¿Vamos a construir una sociedad sobre la base de que te codeás con los torturadores, secuestradores, violadores y todo lo demás? ¿Y que siguen impunes cobrando sus sueldos y riéndose de la sociedad uruguaya y les importa al revés 4 pitos porque amenazan permanentemente? Para eso yo no milité. Para eso la cantidad de compañeros, los 3 compañeros que están desaparecidos de la tablada, que también cayeron después del triunfo del no, Félix Ortiz, Omar Paita y Miguel Mato, esos dieron todo lo que tenían para dar. No puedo imaginarme un lugar donde seguimos con ya no la venda en los ojos, la venda además en la boca, porque estuvimos años sin poder hacer la denuncia y hoy que empezamos a hablar también nos ponen la mano en la boca. Antonia, vamos a volver igual, ¿eh? Sí. ¿Qué nos movió? ¿Qué me movió? Digo, nosotros somos del mismo palo, entonces hasta los aprendizajes eran bastante comunes.
aún en las diferencias de los tiempos. Nosotros, es decir, de alguna manera nos íbamos formando con la idea de que, así como decíamos una dictadura de corte fascista como esta, la tenemos que enfrentar porque no nos cabe otra, porque está en nuestra dignidad, estaba en los antecedentes que nosotros mismos habíamos ido forjando, porque veníamos ya de una larga experiencia en la etapa más joven de nuestra vida incluso. Entonces, probablemente en un principio nosotros habríamos pensado, o pensé, que la tortura era inherente a la situación de la detención, y que de alguna manera, bueno, uno tenía que protegerse de ese enemigo, digamos, que sabíamos que intentaba destruirte, etcétera, etcétera, con las armas que pudiéramos, ¿verdad? Es decir, como pudiéramos. Tratar de salir de la cárcel y enfrentar una salida que también, yo no sé, pero nadie la perdió de vista a lo mejor. Yo no la perdí de vista. Aunque no me acuerdo cómo la pensaba en aquel momento, la verdad no sé, habría que hurgar un poco, pero me doy cuenta que no la perdí de vista. Y entonces estar bien, digamos, pero claro, eso es uno en su intimidad, es decir, aportar, yo qué sé, lo que significó la llegada al penal, después de un plebiscito, los informes partidarios, las noticias internacionales, el documento de Santa Fe, la radio, y Germán Araujo. Bueno, es decir, llegábamos con un bagaje gigantesco. Todo eso era un aire fresco para la gente. No lo digo yo, que realmente como que no me daba plena cuenta. Lo digo porque en la repercusión de lo que fue después con el tiempo y cuando lo miramos en perspectiva. Así que, digo, nos íbamos escalonando en los niveles de la lucha. Incluso el fenómeno de las líneas, las direcciones, las orientaciones ideológicas de aquellos tiempos, aún eso pasábamos por encima de eso y hacíamos del penal un penal que fuera todo hacia el mismo lado, que no se fisurara ante el enemigo que teníamos, que era artero. Y bueno, pero claro, después viene la vida en la restitución democrática, viene el país como había quedado, viene esta situación en lo específico de la ley de caducidad, y viene una constatación personal. Yo por ejemplo fui restituida, yo salí el 10 de marzo del 85 y fui restituida en fines de marzo o comienzos de abril a la enseñanza. Eso estuvo bien, pero bueno, eso no significó más que por un tiempo breve como que empezar a atisbar qué habíamos vivido, y después se cortó bajo las denuncias que no fructificaban, bajo el imperio de las situaciones que generó la propia ley de impunidad, y esa, ahora mirado hoy, ¿no?, esa situación de imponer un miedo que yo no sé si existía, hoy no sé si existía, pero de imponer un miedo de que haces esto porque los militares están ahí. Todavía se dice así, hay gente que lo dice así como creyéndolo a pie juntillas. Y después vino la vida política, la militancia otra vez, el encuentro, armar la familia. Sí, Pedro había estado preso, teníamos un niño que ya a esa altura tenía casi 10 años, tuvimos una niña después, y armar. ¿Y cómo empezamos a pensar yo había hecho un estate quieto ahí con ese tema, realmente creo que en las generales de la ley. Me di cuenta, por ejemplo, una vez que me plantearon un reportaje, del libro que ahora salió, de Federico Martínez
y Siganda, nos habíamos amado tanto. Ellos me plantearon participar de un reportaje. Yo tengo presente que en ese reportaje no podía ni hablar, no sabía de qué hablar. No era ni yo, ni la historia, es decir, en realidad, es más, transité el camino hacia el lugar donde íbamos a trabajar como en forma clandestina. Entonces, en realidad, lo que quiero decir es que las cosas que nos pasan y nos pasaron tienen un peso mayor del que uno es consciente que le da. Es decir, están más allá, como sabemos, porque claro, también uno ha conocido la experiencia internacional, ha oído, ha leído, ha visto a los españoles, otros. Entonces realmente tiene que inferir que, bueno, llega un momento. El momento es un momento político siempre, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que de esto no hablábamos hasta por una autocensura no de aquello de ¿le hará mal hablar de esto? Podría pensar alguien. Y uno, esto no va a caer bien, porque esto no tiene tiempo, no tiene historia en esta reunión de amigos. Entonces eso simplemente se te va instalando. Y vos vas tratando de mejorar tus condiciones y tu sanidad mental, y vas encontrando en las distintas cuestiones que sean, ¿no? No pasaron pocas cosas, además no pasaron pocas cosas. Entre otras, el cambio de vida completo, de ser un militante full time, digamos, en el tiempo, más el trabajo, el tiempo prácticamente entregado, a una verdadera, un cambio verdadero, una especie de un cambio grande en la militancia, producto también de los avatares de lo que es la propia discusión ideológica, las cosas que pasaron en este mundo. Quiero decir que todo eso es la óptica en la que arribamos, pero claro, socialmente necesitamos que el tema exista para que nuestras experiencias personales tengan sentido en esos temas. En una oportunidad que fui al Canal 5 en realidad a acompañar a una compañera que quería hacer un planteo en concreto de su caída, sí, no éramos capaces de decir más que generalidades. Es un hecho, y la gente pensaba que daba más, que la situación daba para más, pero realmente hasta que no se instala en la sociedad de alguna manera, quiere decir que el tema es más complejo de lo que parece. En realidad la concreta para mí se une mucho a Berta Macedo, en realidad, a quien conocí cayó en un periodo completamente diferente. Ella cayó en la caída grande del 75 del partido, pero efectivamente con ella, además de tener amistad, pero bueno, estuvo trabajando en el último periodo en el museo de la memoria, y ahí, digamos, establecimos este vínculo y esa necesidad que después que se estableció ya era irreversible, ¿no? Porque entonces cabía la otra pregunta: ¿por qué no denunciar? Si realmente en todo caso no es un juego limpio, y todos lo sabemos. Lo saben los militares, que no era un juego limpio, y la población también lo sabe y lo tiene que saber. Yo creo que de otra manera que el testimonio aportará, haremos todo lo que se nos pida, pero yo creo que también debemos encontrar formas que vayan más allá, que seguramente las encontraremos, ¿no? Sin duda. Lucía. Bueno, ya han dicho muchas cosas. Yo creo que pasaron diferentes cosas, ¿no? Por un lado, yo realmente en el 85, cuando salí, hice la denuncia, porque José Germán Araujo, a la gente de mi caída, nos reunió y nos habló de la necesidad de hacer la denuncia, y nosotros hicimos la denuncia penal. Después, cuando vino la impunidad, quedó todo trancado, ¿no?
Creo que hay algo de lo que decía Antonia, de que bueno, vos sabías lo que estabas haciendo y lo que te iba a pasar, y como que vos lo hiciste sabiendo, no sé, había algo así, ¿no? Llegabas y te desnudaban, ya sabías que te iban a desnudar, y no sé cómo explicarte, pero había algo en nuestra cabeza, porque yo me acuerdo que me cayó una compañera que no era ni frente amplista, porque cayó en una ratonera, y decíamos, pero ¿y a ella? Que no tenía nada que ver, como que estaba peor que le hicieran a ella que nos hicieran a nosotros, porque nosotros en el fondo sabíamos un pensamiento bastante bizarro y bastante retorcido, de que uno porque hacía eso ya sabía que le iba a pasar. Y entonces, por otro lado, había algo también en la sociedad. Nosotras en este grupo de la denuncia, un día hablando, y ninguna se lo habíamos contado a nadie, la parte del abuso sexual, ¿no? Ni siquiera nuestra madre, porque a todos nos pasó que vos salías y querías hablar y tu mamá lo primero que te decía era, no hables de eso que te hace mal, ¿no? No nos dejaron hablar, nadie nos quiso escuchar. Y vos sentías que agredías al otro si le decías. Yo es el día de hoy siento que si yo cuento esa parte, que me van a mirar de una manera distinta, que después que saben que a mí me pasó eso, la gente me mira distinto, yo lo siento. Esta sociedad además es muy machista. Si a vos te violaron, ¿por qué te pusiste minifalda? Y bueno, y si vos hiciste cosas que estaban permitidas para los hombres, y vos sos mujer y hiciste eso, no te quejes de lo que te pase, ¿no? Pero la sociedad es muy machista, y yo todavía reconozco, la verdad, con vergüenza, de sentir vergüenza de algunas cosas que me pasaron, que no tienen por qué avergonzarme, pero hay cosas que te generan ese sentimiento. Creo que bueno, que por un lado es fruto de una situación política diferente, pero también creo que no en vano tuvieron que pasar 30 años para que ligado a lo que estaba diciendo, no en vano tuvieron que pasar 30 años para que pudiéramos hablar de las cosas. A mí en concreto me marcó que mis hijas tienen la edad que tenía yo entonces, y que yo me creía que era grande y ellas me parecen chicas. Entonces me parece increíble que les pudiera pasar a ellas lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces también me parece que una manera de evitar que le pase a la gente lo que a uno le pasó, que se repita, es denunciarlo y tratar de que sean juzgados los que hicieron eso, ¿no? En concreto en este grupo lo que pasó fue que tuvimos una citación de expresas porque iban a disponer de la cárcel de Punta de Rieles. Y queríamos verla, queríamos entrar, no sé qué, y nos reunimos para eso, y hay una compañera, Beatriz Benzano, que trabajó mucho con el tema de violencia sexual y las mujeres y las dictaduras en otros países, nos propuso hacer esto. Y bueno, ahí nos dispersamos, y yo en concreto escribí mi denuncia de haber sido la última, un año después, porque era eso que la tengo que hacer y no te animás, ¿no? Y te lo digo que me acuerdo que se fueron todos de casa y yo me senté y lloré 2 horas, que no sabía que lloraba, que nunca había llorado por eso y que no sabía que tenía que llorar por eso. Y también te digo otra cosa, que yo creía que no me acordaba de muchísimas cosas que sí me acuerdo. Siempre creí que ya no me acordaba. Siempre yo cuando salí pensé, les ganamos. Yo les gané, no canté nada, estoy viva, no me mataron, se derrotó la dictadura, les ganamos. Y les ganamos, pero ellos hicieron un daño que es permanente, ¿no? Y eso... Bueno, y yo en particular, además, yo en realidad, todas creo que lo que queremos es que haya justicia, que se sepa lo que se pasó y que se juzgue a los responsables. Y con lo que dijiste de si denunciamos personas, sí, denunciamos personas con nombre y apellido, algunos, pero nosotras en realidad todas hacemos responsables, del primero al último, todos los que revistaban en esa división en ese momento, ¿no? Porque de algunos sabemos apodos, de otros sabemos nombres, pero en realidad creemos que todos son responsables. Y yo creo que uno de los valores que tiene nuestra denuncia es que hay mujeres desde el 73 hasta el 83, o del 72 hasta el 83, todas las caídas en todo el país, en todas las armas, en todas las divisiones, lo que da una idea clara que fue algo sistemático y organizado, ¿no? Y bueno, sabemos también que los hombres también sufrieron violación y violencia sexual, y hubo una discusión de si les dábamos participación o no, y se decidió que no, y yo creo que estuvimos bien, porque a mí me parece que al hombre le cuesta mucho más que a la mujer. Creo que las mujeres son más valientes para enfrentar algunas cosas, y me parece que al hombre le cuesta más que a la mujer hablar de determinados temas, que hubiese sido algo que hubiese estado más trancado si no hubiéramos sido todas mujeres.
Además, claramente hay un componente más allá de que bueno, Gabazo dice que él es especialista en tortura de mujeres. Ellos como que hay un componente que es... Claro, de género, sí. Que inevitable, que además tiene que ver con esto que vos decías de hacer cargar la vergüenza por 2 veces. Y además fue así, porque además hay una parte del testimonio que brinda Mirta y que además todo lo que lo vivimos es así. Que todos sabemos que cuando ocurrían las violaciones no nos preguntaban nada. No era un momento de obtención de información, en ningún caso. Era una cuestión como de destrucción del ser humano en sí. Y en el caso de la mujer, más en particular aún, ¿no? Era clarísimamente, era así. Que para ellos también hay una especie de botín de guerra, ¿no? Ellos funcionaban realmente como en una guerra. Ellos tenían el cerebro completamente predispuesto a que detenían a gente que era una presa que estaban detrás de ella. Y no sé si todos tenían niveles, yo creo que algunos trabajaban con su formación, ¿no? Porque todos tenían alta formación, la Escuela de las Américas y todo eso, todos, pero trabajaban también a libretazo, exacerbando fuera de hora condiciones y también con esa, hasta con mejoras económicas, ¿no? Sencillas, como la casa y el auto. Yo creo que eso fue lo más difícil, vamos a intercambiar, sí. Lo más difícil, yo no podía concebir, sigo sin poder concebir, la especie era como una especie de lucha entre quién tortura y destroza mejor, más rápido al otro, pero entre ellos, o sea, yo creo que ya alguna vez lo conté, que me tenían colgada y de repente siento una persona que se siente en unos pasos, una persona que dice, ¿quién colgó a esta mujer? Así, bájenla inmediatamente. Y yo en medio de todo eso que uno quiere escuchar, dije, ay, qué increíble, en este infierno alguien un poco más humano. No, pero no era así, me bajó, hizo que me ataran de distinta manera y dijo, el turno hoy lo tengo yo, por lo tanto soy yo el que indico cómo hay que torturar. Entonces me empezó a torturar de forma levemente diferente, pero era un problema de mérito personal, o sea, era una especie de lucha por la especialización, a ver quién te destruía primero, o sea, sigo sin entender ese grado yo no quiero decir, no quiero maltratar a los enfermos, no quiero decirles enfermos, son monstruos, no sé cómo decirlo, o sea, son gente que dedicó y dedica seguramente gran parte de su vida a eso, a destruir y a transformar. O sea, yo pienso que esta es una lucha permanente, ¿eh? Esto es una etapa y la humanidad va a seguir teniendo que luchar contra estos monstruos siempre, porque siempre el poder, y sobre todo el tema del poder económico, ¿no? Porque las ventajas desde ese punto de vista también se han ocultado muchísimo. Cada vez que allanaban una casa se llevaban todo, vaciaban todo, robaban cuanta cosa había, se peleaban entre ellos a ver quién robaba las cosas mejores, ¿tá? Bueno, acá por supuesto la deuda externa se multiplicó, el salario bajó un 50%, todo lo que se sabe que pasó, de eso no se habla. En los libros de historia no se habla de eso. Por eso yo digo que todavía nos falta mucho. Digo, ahora quizás en los últimos se empieza a hablar un poco de lo que pasó en dictadura, pero el tema es el tema del poder y el que tiene más fuerza se queda con lo mejor desde todo punto de vista. Entonces eso es muy difícil. Yo creo que hay una cosa con el tema en particular de la agresión sexual. Es muy interesante lo que decía Lucía cuando nos preguntan ahora por qué no hablaron antes. Bueno, ustedes han explicado una cosa, una por asumir, ¿no? Era parte del costo, ¿no? Vos decías, no, yo sabía que me lo iban a hacer, o sea, tampoco voy a andar denunciando, ¿no? Y en segundo lugar,
por la dimensión humana general de la tragedia de la dictadura, en la que uno siente que lo que pasó fue tan espantoso que lo que le pasó a uno no fue tan espantoso. Entonces estoy vivo yo, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿No? Eso también nos pasó, y mucho, porque hubo un primer momento en que solo se habló de los desaparecidos, y casi el plebiscito del voto verde fue por los desaparecidos. Ni siquiera se habló de los muertos en tortura y de los torturados, mucho menos. Era por los desaparecidos, casi exclusivamente, y en particular por los niños desaparecidos, que además es una cosa muy particular. Para pasar de los desaparecidos a los muertos, mirá de lo que estoy hablando, ya no llegaba ni a la tortura, hablar de que hubo muertos en la tortura y en la cárcel, fue una cosa brutal. Y para llegar a la tortura, cuando, sin embargo, la cárcel y la tortura fue la modalidad represiva específica de este régimen dictatorial, fue la más utilizada, la masiva, la practicada masivamente y en totalidad, y rompe con una cosa que hay sectores de la sociedad uruguaya todavía creen, ¿no? De la dicta blanda, que acá no fueron tan malos como los argentinos o como los chilenos, no desaparecieron tanta gente, no mataron a tanta gente. Mirá, Ríos Montt ahora tiene 250.000 muertos, entonces esto acá no fue así, y creo que esto lleva a que acá también fue así, ¿no? Sí, acá también fue así con sus características. El tema es como qué se necesitó acá para generar la situación de miedo que se generó en esta sociedad y que curiosamente la gente igualmente vencía porque es cierto, recibías apoyo, te prestaban, buscabas la casa, encontrabas, pero también es cierto que eso en un ámbito, digamos, de mucha convicción, porque después estaba lo penoso de lo que se vivió por parte de las familias, que de pronto no cruzaban la calle para saludarlas porque también era muy comprometedor. Esas situaciones que en realidad las familias han querido olvidarlas, es decir, en realidad yo lo pude hablar muchas veces y han querido obviarlas, lo cual no quiere decir que no sintieran, por ejemplo, esa situación, a modo que cuando vieron, por ejemplo, la película El lápiz del carpintero, ¿verdad? Mi padre y mi hijo salirán llorando porque eso sí que lo vimos, Pedrín. Esto es El Popular en Radio. Agradecemos mucho de vuelta la inmensa cantidad de mensajes que están mandando por mail, por teléfono. Vamos a seguir compartiendo, sí, lo vamos a subir a internet. Nos vamos a una breve tanda y volvemos con el tramo final de este testimonio. No se vayan. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora El Popular en Radio, también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio, también en Facebook. Derechos humanos. La lucha por verdad y justicia no cesa. Seguimos con esta conversación entre compañeros, con Ivonne Klinger, Antonia Yáñez y Lucía Arzuaga, tres compañeras de la UJC y del Partido Comunista, detenidas durante la dictadura en los años 81, 82 y 83, como ellas mismas narraban, que son de las denunciantes de las agresiones sexuales durante la dictadura. Estamos recibiendo una cantidad impresionante de mensajes. Hay uno último de compañeros muy jóvenes que dicen que están escuchando este testimonio y que no pueden creer lo que cuentan las compañeras, que es muy necesario que nos cuenten lo que pasó. Bueno, todo el mérito es de la dignidad y del coraje de estas compas que nos contaron. Es el tramo final de la conversación el que vamos a compartir ahora, donde las tres compañeras cuentan las denuncias en concreto. En el Popular de esta semana encontrarán la entrevista entera. Ahora sigamos escuchando estas tres voces de humanidad dolorida, de dignidad y de enorme lucidez. Con lo que decía Lucía yo estoy completamente de acuerdo. Yo no quiero obligarlas a hablar otra vez, ¿está claro? No quiero hacer eso, porque no creo que lo que yo creo que sirve,
las obligue a usted a pasar por el dolor otra vez. Yo sé lo que es hablar cada vez de eso y no quiero hacer eso. Pero hay un par de cosas que vale la pena aclarar. Primero, las violaciones no fueron un hecho aislado ni un comportamiento enfermizo de un grupo de gente que estaba destinada a eso. Fueron parte sistemática del trato a las prisioneras. ¿Es así? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque digamos, a medida que en esta última etapa tenemos la sensación de, aún sin confirmarlo por parte de las compañeras, aún sin ajustar los detalles, hemos corroborado que esto ha sido una cuestión, porque además allí existe esto, ahora existe este matiz también. Bueno, la ropa, la colgada, el manoseo, la cuestión, la violación en concreto. Es decir, lo que todo el mundo entiende por una violación. Entonces, ahí todavía jugamos, nosotros en nuestra comunicación todavía jugamos a ese factor. Pero es exactamente por las razones que decía sino todas, Lucía, ¿no? Hay abuso sexual en todas, no en todas hay violación. Y además desde el punto de vista legal, por ejemplo, hay disquisiciones estúpidas como que si en lugar de ser con el pene, con el órgano sexual masculino, es con un palo o con un bicho, legalmente no es violación, pero ahí está. Esa es la parte legal. Eso nosotros no lo aceptamos. Ahí está, porque si hay un empalamiento, porque yo aprendí la palabra después, la aprendí eso no es violación. Con la vida pero de este periodo, ¿no? Porque he visto morir a una mujer por empalamiento. He visto la crónica. Pero eso que es un empalamiento, no sabe dónde ponerlo la justicia, ¿no? Por otro lado, el eufemismo tortura, ¿verdad? Tortura masiva, violencia sexual, siguen siendo formas también de una cosa que claro, que entra dentro de una dinámica en la cual en realidad, como decía Levi, ¿no? La vergüenza del justo. Es decir, la víctima es el que siente vergüenza porque hay un pudor humano que trasciende mucho más que la propia situación que se pueda vivir. Y nosotros también lo sabemos porque la historia es parte de nuestra vida también, la historia de la humanidad y la historia de los luchadores y de las luchadoras de la humanidad. Por lo tanto, está eso, ¿no? Formas eufemísticas en las cuales, recién ahora cuando se pone relativamente en blanco-negro, pero bueno, pasamos al juez, a la jueza, comentamos nuestras vicisitudes, nos hacemos cargo de esas palabras, nombramos, y ahí nos acercamos, digamos, a algo que realmente la gente porque yo con un film que no hay otro más que sí quiero justicia, sí, pero me interesa, sí, eso probablemente llegue, pero yo en realidad quiero poner encima de la mesa estos temas, ¿sí? Quiero que efectivamente se vayan cerrando, ¿verdad?, de alguna manera estas situaciones que hemos vivido a través de una narración, que aunque sea quede documentada para la historia, sí, hasta eso, una cuestión, y por eso el esfuerzo, ¿no? Me parece que por eso el esfuerzo. La mujer siempre es culpable, primero por haberse metido en algo que no correspondía. La mujer tenía que estar, una de las cosas que nos decían, aparte de pichi, mugrienta y todo lo demás, vos sabías que cuando te metías en esto te la ibas a ligar con todo. O sea, lo tuyo, tu papel como mujer es ser madre, cuidar a los hijos, ocuparse de la casa y punto. ¿Cómo es esto de meterse en política? Eso fue lo primero.
Digo, sí, lo por decía... ejemplo, bueno, su situación es lógico lo que estás haciendo, porque yo qué sé, en la historia aparece la historia de Nibia, la historia de Sara, la historia de mis amigos, ya habiendo pasado por situaciones todas en las mismas direcciones, y entonces era comprensible, equivocado, ¿no? Equivocado porque yo estaba generando situaciones extremas, indeseables, pero eran comprensibles porque fíjate lo que ya habíamos vivido. ¿En quién te habías rodeado? Claro, entonces eran mis pero amigos y lo hasta que tal había punto, pasado. yo te voy a contar una cosa que es muy gráfica. Una de las situaciones que se dio, que yo la comenté en el grupo, es una noche uno de los soldados que se supone que tenía que estar de guardia se mete en mi celda y bueno, se refriega contra mí y todo lo demás, y mientras estaba haciendo eso decía, no te preocupes porque cuando vos salgas yo me voy a casar contigo. O sea, es una cosa absolutamente delirante toda esa situación allá adentro. O sea, era todo, para ellos toda esa parte era lógica, admisible, totalmente admisible, sin necesidad de ningún tipo de... El jefe de la tablada, de todos modos, una noche dijo, yo ahora me voy a mi casa, y nadie se imagina mi casa, de dónde vengo. Sí, a veces hablaban por teléfono mientras te estaban torturando, decían, y entonces tú oías que hablaba y decía, bueno, pero sí, vamos al cine, sí, bueno, voy a demorar un rato, o sea, voy a terminar de torturar a este pobre tipo que se está muriendo, esta mujer, o inclusive, bueno, hubieron situaciones donde pusieron niños y estaban amenazando con, probablemente, o sea, en el marco de todo un mecanismo terrible, una máquina terrible de tortura, y entonces eso era una cosa común, el trabajo que tenían ellos, etcétera. Y entonces en el marco de eso estaba todo permitido, elegir a la mejor, a veces te llevaban a las duchas, entonces ahí ponían a todo, me acuerdo porque oía las voces yo, por supuesto que nunca, eso ahí no veía nada, yo veía a los que me detuvieron en la calle, sí, los identifiqué después, pero oías las voces de la tropa, entonces te hacían luchar desnuda con capucha, y entonces era, bueno, esta fulana, sí, me sirve, no me sirve, tiene tal cosa mejor que la otra, era toda una cosa, no sé, creo que ese grado de degradación moral no es intransferible, es imposible de relatar realmente. Es imposible de relatar. Yo creo que nosotros durante mucho tiempo no pudimos hablar porque no encontramos, como ahora nos cuesta encontrar palabras para eso. Nosotros que queríamos la lucha por un hombre mejor, un hombre más sano, nos dimos en ese sentido, yo por lo menos me vi enfrentada a una situación de que chao, era como irreconocible. Eran ellos bichos y nosotros bichos. A mi causa, mis antecedentes médicos, en verdad, pues yo tuve convulsiones en la tortura y bueno, yo me quería poner. Y después de 3 meses, una carta, Fernández de Oro dijo que no existía ningún registro a mi nombre en el Ministerio de Defensa. En el Ministerio del Interior me pasó lo mismo que a vos, que me dieron una cosa, que me dieron todo, que me habían detenido, pero que me habían detenido 1 mes y 15 días después de que me habían detenido, y después me dieron que me espiaron hasta diciembre del 89. Todo fue identificada en una asamblea de la Asociación de Estudiantes de Medicina, fue identificada en el acto de la coordinadora B. Yo tenía ser peligroso. En democracia, me siguieron espiando. Sí, hasta diciembre del 89. Terminamos así compartir estos testimonios de estas compañeras. Volvemos a decir, hay muchos mensajes, muchos. La entrevista está en el Popular de esta semana, el que salió el viernes. Vamos a subir este testimonio a internet, por supuesto.
y vamos a seguir hablando porque, como lo prueba el impacto que tiene este testimonio de las compañeras, es muy necesario seguir diciendo la verdad y seguir hablando de cosas que no se tienen. La impunidad no resiste la verdad, porque se construye sobre la mentira. Cuando uno da el testimonio y dice lo que realmente pasó. La semana pasada decíamos, estoy mirando a Pablo Khalil que viene ahora para lo de Adión, y lo compartíamos después. ¿Dónde se queda la teoría de los dos demonios ante un testimonio de estos? ¿Cómo explica a alguien que todavía sostiene desde la izquierda la lógica de los dos combatientes este testimonio? Las compañeras, Ivonne, Lucía, Antonia, cayeron en el año 81, 82, 83, cuando los partidos tradicionales eran legales, cuando los partidos tradicionales negociaban en el pacto del Parque Hotel, del que nadie habla, que ahora hablan del Club Naval, en el Parque Hotel, que se lo paramos con el 1 de mayo del 83, y con el sacrificio de estas compañeras, iba a quedar todas las actas institucionales de las dictaduras. Ahí sí se bancaba la impunidad, y el Frente Amplio y la izquierda estaban proscriptos. Pero de eso no se habla, ¿no? Gonzalo Aguirre de eso se olvidó, y Gandini también. Entonces, estamos hablando de esa y de estas, y termino simplemente diciendo que de este tipo de gente fue que se construyó la resistencia a la dictadura, como estas tres compañeras, a las que no se les habla, no salen en los diarios, no son hoy diputadas ni dirigentes, no lo hicieron por eso, lo hicieron, como decía Antonia, porque era un problema de dignidad enfrentar el fascismo, aún sabiendo que después de un año lo más probable es que fueras torturado y que les pasara lo que les pasó. Entonces nos escriben hasta familiares de las compañeras. Bueno, en primer lugar, a mis queridas compañeras, mis hermanas de lucha, Antonia, Ivonne y Lucía, un abrazo enorme, gracias por el testimonio, gracias por la valentía y por este impacto que están provocando en todos nosotros. Y bueno, es así. Además, termino con esto, esta causa sigue. La jueza, justamente dos mujeres, la jueza Julia Estarico y la fiscal Diana Salvo, no se sumaron a la voluntad de la Suprema Corte de Justicia y siguen citando gente y siguen adelante con esta causa. Y yo llamo a que la próxima vez estas compañeras no estén solas en la puerta del juzgado. Las tenemos que ir a rodear y demostrar la solidaridad en los hechos. Les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a Alejandro Barreto, que comparte la emoción con nosotros y que está también en estos audios, y la semana que viene vamos a compartir el homenaje a Rodney Arismendi en el Senado. Entre tanto, un abrazo muy grande y queda con ustedes la voz de Adión. Un abrazo. No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas. Esto fue El Popular en Radio. Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.